We are on part number 2 about developing a message. Estamos en la segunda parte de cómo desarrollar And el section mensaje. C, 3 types of messages. La sección C, 3 tipos de mensajes. Now we will only mention this briefly, that there are 3 types of messages we can organize. Brevemente mencionamos que habían 3 tipos de mensajes que podemos nosotros preparar. Because if you talk to people who have graduated from other Bible schools, Porque ya hemos hablado con otras personas que se han graduado de los institutos bíblicos. they might use these words about what kind of message they spoke. Ellos usan preguntan esto, ¿qué tipo de mensaje usaste para predicar? So you will be able to talk intelligently with them about the subject of preaching. Entonces uno va a poder hablar bien y de explicar qué tipo de mensaje fue el que preparamos. But it is also good for us to examine what types of messages we do organize before we preach. Pero también es importante que nosotros analicemos qué tipo de mensaje es el que vamos a decir. And so in our notes, we have the 3 types are topical, textual, and expository. En nuestras notas tenemos estos 3 tipos de mensajes: el temático, el textual y el descriptivo. Inciso C en la página 4. Thematicos is where you preach a topic or an idea or theme. El mensaje temático es cuando uno predica un tópico o una idea. You perhaps decide you will preach about prayer or about the eagle saints or repentance. Puede ser que hayas escogido hablar de la oración o del águila o de los santos. And it is easy to organize your ideas about this theme if you use a concordance or a word search on a Y computer. es fácil organizar todas las ideas de un tema si usamos una concordancia. But a second type is called textual, and that is where we preach from a verse in the Bible. El segundo tipo de mensaje es el textual, y esto es cuando predicamos acerca de un versículo de la Biblia. And we take our ideas directly from that one verse. Y sacamos todas las ideas directamente de ese versículo. Some people will preach from Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all this will be added to you." Hay quienes, por ejemplo, agarran el versículo que dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y en base a ese versículo van a predicar. Or John 3:16, "For God so loved the world." O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Or some other Bible verse that has an important message that we can explain in a textual message. O algún otro versículo importante de la Biblia que tenga un mensaje que nosotros querramos desarrollar para compartir. And as long as you logically explain all of the important thoughts in that Bible verse, you are preaching a textual message. Y siempre que expliquemos en una forma lógica lo que significa el mensaje, lo que significa el versículo, entonces vamos a poder ser eficaces en el sermón que prediquemos. But a third type of message we can organize is descriptivos. Ahora Descriptivos. descriptivos, el tercero es el descriptivo. And that is where we describe a story or chapter or even entire book of the Bible. Y allí es cuando nosotros describimos el significado de un capítulo o incluso de todo un libro de la Biblia. And so you will tell the parable of the prodigal son, Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. or tell the story of Jonah being swallowed by the great fish, O Jonás, que fue tragado por el gran pez. or perhaps explaining Hebrews 11, chapter 11, the Hall of Faith heroes. O Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe. And an expository message is usually the most difficult to organize and prepare. Ahora, este tipo de mensaje descriptivo normalmente es el más difícil de explicar.
because you must analyze step by step this entire story or chapter or Bible book. Porque uno debe analizar paso a paso la historia completa o el capítulo completo. It is not as easy as just taking a topic where you just speak about one word like joy or forgiveness. No es tan fácil como el temático donde uno agarra solo una palabra y trabaja alrededor de ella, ¿verdad? Como el gozo, como la fe. So it can take more skill to give a descriptivos message when you organize it. Así que para cuando uno escoge este tipo, el descriptivo, y lo tiene que organizar, But when we preach this kind of message, we are giving our listeners examples of how to study and interpret the Bible. le estamos dando a los que nos escuchan cómo preparar y cómo estudiar un mensaje completo de la Biblia. How they can read a Bible story and analyze it and gain all of the truth from the different parts. Cómo ellos pueden agarrar un capítulo, una historia y analizarla y desglosarla para poder estudiarla. This usually takes more effort to analyze and properly organize into a sermon. Se requiere más esfuerzo para organizarlo y prepararlo. But it gives the extra benefit of starting to teach your listeners how they can also read the Bible and organize and understand it. Pero tenemos el beneficio extra de que podemos enseñarle a los que nos están oyendo cómo estudiar y cómo analizar una porción larga de la Biblia. Now, some people almost always only preach a topical message. Ahora, la mayoría de las personas lo que predican constantemente son los sermones temáticos. I knew an evangelist that would always take one word, explain it from the dictionary, and then build his message around that. Yo conocí a un predicador que siempre agarraba una palabra, la explicaba conforme a lo que decía el diccionario y luego trabajaba explicándola bíblicamente y sacando todas las referencias. And if he was a traveling evangelist and you only heard him preach occasionally, then you would not mind hearing the exact same organization and same ideas Ahora, time and again, because it would only be a few times. si el predicador es un evangelista que va de un lugar a otro, entonces no hay pena porque los que lo escuchan no van a estar oyendo constantemente el mismo tipo de mensaje siempre. But if that man tried to be a pastor and every sermon is just analyzing one word in the same way, then you would very quickly get bored. Pero si este hombre es un pastor y siempre le está predicando de la misma manera a sus feligreses, entonces las personas se van a empezar a aburrir de que siempre es igual. Again, that's like the restaurant that only cooks and offers hamburgers. Volvemos a nuestro ejemplo del restaurante que solo sirve hamburguesas. The people will enjoy a few meals, but they won't want to make that a regular restaurant. Las personas van a llegar algunas veces y lo van a disfrutar porque son muy buenas, pero no va a ser un restaurante a donde van a ir todo el tiempo. And there are other people that try to only preach expository messages. Y hay otras personas que todo el tiempo están predicando los mensajes descriptivos, Where they're always analyzing stories or long sections of the Bible when they preach. donde siempre están analizando las historias o porciones largas en la Biblia. But sometimes those people can become more like theologians that offer you theory than practical advice. Y el problema aquí es que a menudo, si esto es constante, este predicador se vuelve más teólogo y ya no está siempre dando teoría y se queda corto en dar aplicaciones prácticas. So it's good for you to analyze which of these types of messages do you organize and preach. Así que es importante analizar cuáles son los tipos de mensaje que normalmente predicamos. And if you only use one of these types of organizing your message, then you should expand yourself to learn how to use all three. Y si nos damos cuenta que solo usamos uno de estos tipos, entonces es importante que comencemos a expandirnos y a usar otros tipos. Now, when you have chosen a thought, an idea, or a Bible story, Ahora, then you need to prepare an outline.
Una vez hemos escogido ya sea una palabra o un versículo o una porción bíblica, entonces pasamos al siguiente paso, que es preparar el bosquejo. Number D in your notes. El inciso D en nuestras notas en la página 4. And let's read up to here. Preparar un boceto le ayuda a organizar en un orden correcto lo que desea decir. And so let's read about Solomon's wisdom in organizing a good message in Ecclesiastes 12. Ahora leamos entonces cómo Salomón podía organizar un buen bosquejo en Eclesiastés 12. And let us read Ecclesiastes 12, verse 9, 10, and 11. Leamos Eclesiastés 12, 9, 10 y 11. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. So Solomon was very careful to organize his thoughts Salomón era muy cuidadoso para organizar sus ideas, so that his preaching could be effective. para que su predicación fuera eficaz. And he said in verse 11 that our words can be like goads and like well-driven nails. Y en el versículo 11 dice que nuestras palabras pueden ser como aguijones y como clavos hincados. Now, a goad is something that a farmer will use to motivate his farm animal to move along faster. Ahora, el aguijón es una herramienta que va a usar el granjero para apoyar a los animales de trabajo para que avancen y caminen y hagan lo que tengan que hacer. Do you use oxen to pull plows, or what kind of animal? Oxen, bull? No sé qué tipo de No, I'm asking animales. Sí, it could be. What name do you use? Buey. Buey. Okay, that is like a bull or something? Uh-huh. Okay. So like a farmer has a bull that is going along, pulling his ox cart. Está el granjero y está jalando su carreta o el arado con un buey. El buey va caminando jalando el artefacto. And the bull is going too slow. Pero el buey está muy lento. The farmer will have a sharp pointed stick in his hand. Y entonces el granjero va a tener un aguijón o una púa. And if the animal is moving too slow, he will stick the sharp stick in the rear end of the bull. Y como el buey va muy despacio, entonces el granjero va a agarrar la púa y va a apoyar la parte de atrás del buey para que se apure. And that goad motivates the animal to move along at a faster speed. Y de esa manera, con la púa, el granjero va a motivar al buey para que camine más rapidito. So Solomon is saying that our preaching should motivate people. Así que aquí Salomón nos está diciendo que nuestra predicación debería motivar a la gente It should get them moving. para que se muevan y avancen. You know that you will die in your sins. Tú sabes que vas a morir en tus pecados. And tonight you need to receive Jesus as your Savior. Por eso esta noche debes recibir a Cristo como tu Salvador. That is being motivational. Ahí está siendo motivacional. Or you say, have you been thinking wrong attitudes in your heart about someone who has wronged you? O puede decirte, tú has tenido estos motivos malos hacia otra persona que te hirió. Remember the words of our Lord. Pero tienes que recordar las palabras del Señor. That if you have anything against your brother, before you take your offering to the Lord, reconcile with your brother. Que si tú tienes, recordar las palabras del Señor, que si tú tienes algo en contra de tu hermano, primero debes reconciliarte con él antes de traer la ofrenda al altar. And before we celebrate the Lord's Supper this Sunday morning, I'm going to give you an opportunity to go and talk to any brother or sister that you have a wrong attitude for. Y antes de participar de la Santa Cena, yo voy a motivarlos a todos para que si tienen algo contra su hermano, vayan en ese momento y se arreglen. The musicians will play a soft song right now. Now is your time. Get out of your seat and reconcile. Y entonces los músicos van a tocar una música suave y yo les voy a decir, bueno, en este momento levántate de tu silla y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y arréglate con él. That
That is being motivational. Eso es motivar. You are not sticking a sharp, pointed stick into the rear end of an animal to cause him pain and move him along. You are not. Y de esta manera no estás agarrando una púa y lastimando la parte trasera de un animal para que camine. But you are using the word of God as a sharp prick to convict and motivate the people to be doers of the word. Sino que lo que estás haciendo es usando la palabra de Dios como una espada afilada para puyar y animar a los hermanos a que se muevan y avancen. So, when we organize our messages, we need to organize them to be motivational. Cuando organizamos entonces nuestros mensajes, debemos organizarlos para que sean motivacionales. To be like goads that will motivate, that will prick the conscience of the people and get them into action. Para puyar las conciencias de las personas y hacer que se muevan y que actúen. But Solomon also said, when we organize our messages, our thoughts should be like well-driven nails. Pero Salomón también dijo que nuestras palabras deben ser como clavos hincados. And if you have ever constructed a wall or helped build a building, Y si tú alguna vez has ayudado a construir una pared o algún edificio, you will know how important it is to secure your building with well-driven nails. sabes que es muy importante asegurar el edificio con clavos bien metidos. But in a spiritual way, we are to do that when we are preaching. Y en el ámbito espiritual debemos hacer lo mismo cuando estamos predicando. Use different scriptures and different thoughts in an organized way. Usar escrituras, usar ideas en una forma organizada, That will be like driving in nails in a well-organized way. que sería como clavar clavos en una forma organizada y prolija en una pared. And a nail will take two different pieces of wood and secure them in proper order. Lo que hace un clavo es toma dos piezas de madera y las asegura para que no se muevan. And when we preach, we must take different ideas and truths and secure them in their proper place in the understanding of the people. Y cuando predicamos debemos tomar las ideas, debemos tomar las verdades de las palabras de Dios y asegurarlas para que queden ahí metidas y no se muevan. A carpenter wants to build a strong structure with well-driven nails. Un carpintero lo que hace es edificar una estructura firme y eso lo logra poniendo bien los clavos. But we want to use the truths of the Word of God like nails to build good marriages. Y nosotros queremos usar las verdades de la palabra de Dios como clavos que van a entrar para dejar sólidos a los matrimonios, por ejemplo, Or to build righteous lives that have victory over sin. o para edificar vidas victoriosas que tengan victoria sobre el pecado. We want to build in the lives and families of the people we are Queremos preaching to. construir en las vidas de las personas a las que les estamos predicando. And so we need to use the Word of God, the ideas of the Word of God, like nails to secure the truth in the people's minds and lives. Por eso vamos a usar las verdades de la palabra de Dios y los conceptos de la palabra de Dios para meterlos en la vida de las personas y asegurarlos de esa manera. So Solomon said, as we organize our thoughts for being effective preachers, Así que Salomón dice que en la medida en que organizamos nuestros pensamientos para ser predicadores eficaces, we need to organize our thoughts that we will motivate the people through what we preach. debemos organizar nuestros pensamientos para motivar a aquellos a quienes predicamos. And like well-driven nails, we will build in their lives. Y así como clavos hincados vamos a poder edificar en las vidas de ellos. And then Solomon went on to say that all of these words are given by one shepherd. Y luego continúa Salomón diciendo que todas estas cosas son dadas por un pastor. It is our Lord Jesus, the Good Shepherd, that wants to give us these different truths that we organize to preach. Es el Señor Jesús, nuestro buen pastor, quien quiere darnos todas estas ideas para que podamos organizarlas, So that our preaching can be effective like goads. para que nuestra predicación pueda ser edificar
como aguijones. And our messages will build in the Christians' lives like well-driven nails. Y que nuestros mensajes edifiquen en las vidas de otras personas como clavos hincados. So Solomon said he sought out different truths. He organized them diligently. Así que Salomón dice, busca las ideas y organízalas diligentemente So that he could be an effective preacher. para ser un predicador eficaz. And that is what we need to learn to do also. Necesitamos aprender a hacer esto. Now, in our notes, number E, there are 4 ingredients in a good organized outline. Vamos ahora al inciso E y vamos a ver 4 ingredientes en un buen boceto o en un buen bosquejo. Number 1, there will be unity. Número 1, unidad. And we want unity in a message so that the whole message is pointing and emphasizing a certain truth to the people's lives. Queremos unidad para que todo en nuestro mensaje esté dirigido a esa verdad o concepto que queremos transmitir. You can have different parts of the message, El mensaje puede tener diferentes partes, but all of the parts together should build a certain powerful message of unity. pero todas esas partes unidas deben edificar y apuntar a la misma idea o concepto. So you may preach a message about joy. ¿Puedes predicar un mensaje acerca del gozo? Gozo? Gozo. G-O-Z-O? G-A-Z-O. Uh-huh. Okay. And in that message, you will maybe have different parts. Y puede ser que en ese mensaje tengas diferentes partes. Maybe one part, you'll speak the joy of the Lord gives us strength. Quizás una de esas partes va a hacer que el gozo del Señor nos fortalece, nos da fuerza. In another part, you might preach from Paul and Silas in Acts 16 that joy and rejoicing can set the captives free. Y otra parte puede ser, está basada en Hechos 11, donde Pablo y Silas, a pesar de que estaban encadenados, se pusieron a cantar y a danzar. And you can use many different Bible stories and ideas and concepts on the unified message of joy. Y puedes usar muchas ideas o conceptos sacados de la Biblia para que te van a ir describiendo una por una el concepto completo del gozo. So there is a unified theme that will give impact to your message. Hay un tema y está unido todo para darle impacto a tu mensaje. Back in 1991, there was what was called the Iraq Desert Storm War. En 1991 hubo un conflicto, una guerra, la guerra en Irak. And on the evening when the war began, Allied airplanes from many nations flew over Baghdad, the capital of Iraq. Desert Storm, y yo recuerdo cuando esto comenzó, cómo estaban los aviones volando y empezaron a bombardear Bagdad. And the soldiers of Saddam Hussein shot out millions of bullets and missiles and shells to try to down the enemy airplanes. Y los soldados de Saddam Hussein comenzaron a lanzar miles de cohetes y de misiles y de balas para tratar de derribar a estos aviones. But they didn't hit anything. Pero no le dieron a nada. They were just shooting into the air. Solo disparaban hacia el cielo. They didn't see anything. They didn't hit anything. No podían ver nada, por lo tanto no le dieron a nada. There was no organization or unity or direction to their firing. No había organización, no había unidad, no había una dirección hacia dónde disparar. Even though they shot millions of bullets and shells and missiles into the air. Aunque dispararon millones de balas y de misiles al cielo. But that same night, the Allied forces sent guided missiles into specific targets. Pero esa misma noche las fuerzas aliadas lanzaron misiles guiados a blancos específicos. And there were even videos on the missiles that showed them going to their specific target. Y habían videos de estos misiles que estaban dirigiéndose específicamente hacia un punto. And even being sent to go into a certain window in a certain building before they blew up.
y estaban dirigidos específicamente algunos para entrar por la ventana de un edificio en cierto piso y allí explotar. And one missile, one small missile that was accurately placed caused far more damage than millions of bullets that had no direction. Y un solo misil, aunque fuera pequeño, que fuera bien dirigido específicamente para dar en el blanco, fue más eficaz que los millones de balas y misiles que fueron lanzados sin apuntar a nada. Don't be a preacher that has a machine gun and shoots everywhere and hits nothing with his preaching. No seas un predicador que está como una ametralladora disparando así por todos lados sin apuntar a ningún lado. No, make sure everything in your message has unity so that in that unity there will be increased impact to your message. Asegúrate que tu mensaje tenga unidad para que entonces todas las partes de tu mensaje vayan juntas, dirigidas a un propósito. A second ingredient we need in every message is order. El segundo es el orden. And we need order so that the message will be well presented and logical. Y necesitamos orden para que el mensaje esté bien presentado y sea lógico. You need to, step by step, lead the people of God into understanding a truth of God. Paso a paso necesitas guiar al pueblo de Dios para que comprendan la verdad que quieres explicar. So that as you lead them step by step, they will begin to understand and can respond to the truths of Porque God. así, si tú lo llevas paso a paso, entonces van a poder entender y recibir la verdad que tú les quieres entregar. A lawyer will be very careful with the order that he presents his logical arguments. Un abogado tiene mucho cuidado de presentar cuidadosamente paso a paso todos sus argumentos. Because he wants his argument to be more logical and convincing than the speaking of his opponent. Porque él quiere que su argumento tenga lógica y sea bien entendido por el jurado, por ejemplo, para que sea eficaz y que sea mejor que el abogado, ¿cómo se llama? El que And you ataca. want your message to build step by step to convince people that what you are speaking about is what they should act upon. Queremos un mensaje que vaya paso a paso y que explique claramente lo que queremos que el pueblo o los que nos están escuchando reciban. In 1 Corinthians 14:40, the Apostle Paul said, "Let everything be done in order." En 1 Corintios 14:40, el apóstol Pablo dijo que todo debía ser hecho en orden. And we can even study in the first week of creation in Genesis 1. Y en Génesis 1 podemos ver el primer día de la creación. God had great order in the steps in which he has created all things. Dios creó las cosas paso a paso y con un orden perfecto. In the beginning, the earth was without form and void. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. There was darkness everywhere. Había oscuridad por todos lados. But the Spirit of God began to move upon the face of the deep. Pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de la tierra. When you preach to an unbeliever or someone who is not churched, or Cuando- not well taught, Cuando tú le predicas a alguien que no es creyente o a alguien que no, un cristiano nuevo que no tiene bases, their lives and their thoughts will be like the unformed earth that has no order and there's darkness everywhere. sus vidas, sus pensamientos van a ser como la tierra al principio, que están desordenados y vacíos. But when they come to church to hear the word of God, Pero cuando vienen a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, we want to pray that our worship services will invite the presence of God to start to move. queremos orar para que en el servicio de alabanza y adoración descienda la presencia de Dios y comience a moverse. So that when the people come in with their darkened minds, the presence of God in the church will begin to do a work of creation in their lives. Para que cuando las personas entren con una mente oscurecida, el mover de Dios y el Espíritu de Dios
Dios comience a moverse en ellos para poner orden. And as the Spirit of God began to move, then God spoke, "Let there be light." Y cuando el Espíritu de Jehová comenzó a moverse, entonces Dios habló y dijo que se haga la luz. And when people have come to church in the presence of God, then it is time to preach to them and preach that there will be light. Y cuando las personas vienen a la congregación y el Espíritu comienza a moverse, entonces es el momento para que nosotros prediquemos y que haya luz en sus vidas. As our sister quoted the scripture earlier tonight, Como that la God hermana- commands the light to shine out of darkness. Como la hermana estaba predicando esta mañana, que Dios dio la orden de que hubiera luz en la oscuridad. And then after the light began to shine, it says God separated the light from the darkness. Y cuando la luz comenzó a brillar, dice Génesis que el Señor separó la luz de las tinieblas. If your preaching is bringing light into their darkened mind and life, Si tu predicación está trayendo vida a una mente oscurecida, then you need to go the next step of showing them the difference between the light and the darkness. tienes que dar el siguiente paso y mostrarles la diferencia entre la luz y las tinieblas. And then as you read on in the next days of creation, Y eso fue lo que el Señor hizo en los siguientes días de la creación. God organized the foundations of the earth. Dios organizó los fundamentos, los cimientos de la tierra. If the difference between light and darkness is established in their minds, Porque eso sucede cuando se establece claramente la diferencia entre la luz y las tinieblas en la mente de una persona. then we need to build solid foundations in their life, like the next step of God's creation. Entonces procede ahora poner los fundamentos en sus vidas, así como lo hizo Dios al principio. And then the next steps in the next days of creation was God began to bring to life greater and more complex forms of life. Y luego en los siguientes días el Señor comenzó a crear formas de vida ya más complejas. And if you have been building foundations in a person's life through your preaching, Y si tú, por medio de tu predicación, has estado poniendo cimientos en la vida de las personas, they already saw the light, they have already separated themselves from the darkness, then it is time that they are to grow new life in Christ. ellos ya recibieron la luz, ellos ya saben la diferencia entre luz y tinieblas, ya tienen los cimientos, entonces es importante comenzar a edificar otras cosas. But as God in his divine order on the 4th and 5th and 6th days of creation made more and more complex forms of life, Y así como Dios en los tercero, cuarto, quinto días de la creación fue creando cosas cada vez más complejas. the highest crown of God's creation on the 6th day was that he made man in his own image. Y en el sexto día, la corona o la culminación de su creación fue el hombre y la mujer. And the culmination of our preaching should be that we will recreate man into the image of Jesus Christ. Y la culminación de nuestra predicación debería ser que nosotros vamos a crear en la vida de las personas la imagen de Cristo. And if you have done that with your ministry, Y si has hecho eso con tu ministerio, you have succeeded and you can enter your 7th day of rest. entonces has tenido éxito y puedes entrar al séptimo día, que es el del reposo. But there was specific order in how God created the natural heavens and the earth. Pero hubo un orden físico en el cual Dios creó el cielo y la tierra. And there is wisdom to have godly order in your developing a message for the people you speak to. Por lo tanto, es de sabios el tener un orden específico cuando uno va a predicar, ir de un paso a otro. And then a third ingredient that we need in every good message outline is movement. Y el tercer ingrediente que necesitamos para un buen bosquejo es el movimiento. Movimiento, okay. Perfect. And this is where we must keep the people moving along
in their thoughts in the message. Y esto quiere decir que debemos avanzar y progresar hacia la meta. Debemos permitir que las personas avancen. Don't spend an overly a long amount of time on any one part so that people will get bored. No tienes que pasarte mucho tiempo en una sola parte de tu mensaje y que la gente se vaya a aburrir. If a bus takes often in long stops, there will be times the people will get out. Si un bus se queda mucho tiempo en una parada, entonces la gente se va a aburrir y se va a bajar. But if the bus is always moving, no one will get out. Pero si el bus está moviéndose constantemente, nadie se va a bajar. You keep your message always moving forward so the people will not get out because the sermon, the bus is moving fast. Necesitas que tu mensaje esté en constante movimiento para que las personas no se aburran y se desconecten. No, because your message is is moving the people along. No, porque tu mensaje, el propósito de tu mensaje es que las personas avancen y se muevan. You are keeping their attention. Tienes que mantener la atención de ellos. They are interested because you are developing your message. Están interesados en tu mensaje porque tú constantemente lo estás desarrollando. An effective movie has to always have the plot moving along quickly to keep the people's attention. Una buena película es una película que está constantemente avanzando para mantener la atención de los que la ven. But we must have movement in our messages so that we're always keeping the people's attention and bringing them towards the desired goal. Por lo tanto, nuestros mensajes deben estar en constante movimiento para mantener la atención de las personas y que logremos llegar a la meta. That our message becomes a goad that will motivate the people in their conscience. Que nuestro mensaje sea una meta que motive la conciencia de los que nos escuchen. And will be like the well-driven nails that builds order and a new creation within their lives. Y que sea también como esos clavos hincados que van a edificar orden en la vida de ellos. We do not want our messages to go off track. No queremos que nuestros mensajes se desvíen. We don't want to shoot arrows that go in No. crazy directions. No queremos lanzar flechas que se vayan por todas partes y no den en el blanco. If the people don't understand where you are trying to bring them to with your logic, Si las personas no entienden hacia dónde los quieres llevar tú con tu lógica, then it will never become motivational. entonces nunca van a estar motivados, They don't understand where you're trying to bring them. porque no van a entender hacia dónde los quieres llevar. And number 4, a well-developed message always needs to have a climax. Y número 4, un mensaje bien desarrollado necesita un clímax. And that is where we are building the message up towards to the end, where we want them to be motivated to become doers of the Word of God. Y esto es llevar todo nuestro mensaje para que al final las personas estén motivadas a tomar una decisión. You will find that a boxer is always testing his opponent until he knows it is time to make a knockout punch. Ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que un boxeador está todo el tiempo boxeando y fijándose bien cómo encontrar el momento justo para darle un knockout a su oponente y lanzarlo al suelo. And if he prepares the way and then delivers that knockout punch, he has defeated his opponent. Y entonces si él se ha preparado bien y está bien organizado, va a poder darle este knockout para vencer al oponente. And our words are not to be preachers that are just boxing the air aimlessly. Y nuestra predicación no debe ser como un boxeador que está dando golpes al aire. But we are aiming our words and our logic to defeat every opposition in the minds and hearts of the people that Sino que listen. debemos apuntar para que todas nuestras palabras y lleguen para derribar todo aquello que está mal en la vida de lo que nos escuchan. If you listen to effective pieces of music, Si nosotros escuchamos una pieza musical eficaz,
Near the end, they will always have a finale, which is a high point that satisfies you with the music. Al final, la pieza va a tener un incremento y va a tener un final impactante que nos va a dejar satisfechos después de haberla oído. And you want to always be leading the people up in the message. Y siempre debemos procurar llevar a las personas hacia arriba con nuestro mensaje. So that at the end you will give them the knockout punch, you will give them the motivation to become doers of the word and not just hearers. Para que al final podamos darles ese golpe del knockout para que ellos se animen a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. An unskilled preacher will continue on along in the message. Un predicador que no tenga experiencia va a continuar con su mensaje, And he will lift the message up, va a elevar el mensaje, and then maybe he will drift away into something boring, después se va a desviar y va a hablar de algo aburrido, and then he will build the message up to be inspiring and thoughtful again, y luego va a volver a subir el mensaje hablando de algo que los inspire, and then maybe the message will lose its effectiveness and momentum and go down in the expectation of the pero people. después el mensaje va a perder toda su efectividad y se va a venir hacia abajo nuevamente. And then the preacher says, in conclusion, and he says something powerful, Y luego el predicador va a decir, bueno, para concluir, y va a decir algo poderoso. but then he talks beyond that motivational point, and the impact of the message goes down. Pero sigue hablando y va más allá de ese punto preciso y entonces sigue hablando y se va a venir abajo la atención de las personas. And he says, in conclusion, again, and has another motivational story. Y va a volver a decir, bueno, ahora para concluir, y va a motivarlos nuevamente. But then he does not stop the message to bring the people towards prayer or towards motivation. Pero no va a detener el mensaje en la cúspide para orar y para llevar a las personas a tomar decisiones. And some messages are not consistently lifting the people up. Y hay mensajes que no son consistentes en estar todo el tiempo elevando cada vez más a la persona. Some messages are more like a roller coaster ride that goes up and down and up and down and up and down. Muchos mensajes son como una montaña rusa que suben y bajan, suben y bajan. Have you ever heard someone say in conclusion 3 times for 15 minutes? ¿Alguna vez han escuchado a un predicador que dice, bueno, para concluir, y lo dice 3 veces durante 15 minutos, bueno, para concluir y para concluir? Just make sure you don't do that. Asegúrate que tú no hagas eso. No, let us learn how to build a message that will have climax and have a knockout punch that will motivate the people to respond to the Word of God. Asegurémonos de edificar y de arreglar nuestro mensaje para que siempre vaya hacia arriba y llegue a un punto, a un clímax donde nosotros podamos dar ese golpe certero para que las personas tomen una decisión y actúen. And so when you have time in the next few days, study in these notes that you're given the extra scriptures we don't have time to consider in our evening classes. Aquí en el punto número 4 hay unas referencias, unas escrituras para que ustedes en estos días que vienen puedan tomarlas y estudiarlas cada una. Hay varias, porque en este momento no nos da tiempo. And we point out a number of the sermons in the book of Acts and how they all end with strong motivational climaxes. Estos son sermones en el libro de los Hechos, los cuales todos terminan con un clímax y con un momento decisivo para las personas que están escuchando. Several times at the end of their message, it is recorded in the book of Acts, the people were cut to their heart. The people were cut to their heart. Muchas Pierced to their heart. veces se menciona en estos sermones que al final del sermón las personas fueron atravesadas, su corazón fue atravesado. Cut to the heart means the Holy Spirit greatly convicted them. Eso significa que el Espíritu Santo trajo convicción a su vida. The message was like a goad that convicted them and motivated them to go on. El mensaje fue como esa púa, como ese que se metió en sus vidas y los motivó a moverse y avanzar. So every good message should have these 4 ingredients in your organized
planning. Así que cualquier mensaje debe tener estas 4 cosas cuando se organiza, cuando se hace el bosquejo debe contener estas 4 cosas. Unidad, orden, movimiento, and climax. Okay, we are all needed when we are seeking to organize a good message. Los 4 son necesarios cuando estamos organizando el bosquejo para nuestro mensaje. Now let's go on to part F of your notes. Vamos al inciso F de nuestras notas. The 3 main parts of a sermon. Las 3 partes principales de un sermón. When you are organizing a message, they should always have these 3 parts. Cuando uno está organizando su mensaje, el mensaje debe tener estas 3 partes. An introduction, Una introducción, where you introduce the message donde and get the people focused and interested. uno presenta el mensaje para que las personas se enfoquen y se interesen. And then there will be the main body of the message where you present your organized scriptures and logic to convince them. Y luego viene el cuerpo principal, donde nosotros vamos a presentar todas las escrituras y los conceptos en una forma ordenada para explicar. And then every message should have a conclusion Y cualquier mensaje debe tener una conclusión that briefly encapsulates or briefly gives the main content of the message. una cápsula breve donde presentemos el mensaje principal, el central de nuestro sermón, To secure the message of that message in the mind and heart of the people. para asegurar el mensaje del mensaje en el corazón y en la mente de los que nos escuchan. And this is like the 3 parts of an arrow. Y esto lo podemos comparar con las 3 partes de una flecha. You have the arrowhead, Tenemos la punta de la flecha, and you have the shaft of La- the arrow, la vara and you have the feathers that guide the arrow straight on their way. y las plumas al final de la flecha que van a ser las que van a guiarla para que vaya derecha. Now, the introduction of the message is like the feathers that guide the arrow. Ahora, la introducción son como las plumas que van a guiar la flecha. If a arrow is well built, the feathers will always guide the arrow on a straight course. Si la flecha la hicieron bien, entonces esas plumas van a permitir que la flecha vaya derecho y dé en el blanco. If you organize a message well with a clear introduction, it will point the people in the direction that they will go, that they will think in the message. Y si tú preparas una buena introducción para tu mensaje, esa introducción va a enfocar a las personas para llevarlas a entender perfectamente lo que tú quieres explicar. But the second part of the arrow, like the shaft that makes the arrow long, Pero la segunda parte de la flecha, la vara, is like the cuerpo principal, es el cuerpo principal del mensaje, where you organize all of your thoughts and logic so that step by step the message will move along. donde tú vas a organizar todas tus ideas, las escrituras y las vas a poner de manera que vaya llevando paso a que las personas comprendan lo que quieres transmitir. And the shaft or the cuerpo principal will move the message along to its conclusion like a sharp arrowhead. Y el cuerpo principal va a mover tu mensaje hacia la punta de la flecha para llegar a la conclusión. So that if you have made the arrow well and have preached it well, Y si tú has armado bien tu flecha y has predicado bien tu mensaje, that message shall penetrate into the heart
and mind of the person that is listening. Ese mensaje va a penetrar el corazón y la mente de las personas que lo estén escuchando. And you will motivate them through your truths and well-organized message to become a doer of the word. Y tú los vas a motivar con las verdades que estés exponiendo y con la buena organización de tu mensaje. Now, an introduction to a message should be relatively short. Ahora, la introducción a tu mensaje debe ser relativamente corto. The feathers in an arrow are a very small part of the total arrow. Sí, porque las plumas de la flecha son una parte pequeña de la vara larga de la flecha. They are only needed enough just to keep the arrow going the right direction. Lo único que se necesita con la pluma es que lleve la flecha en la dirección correcta, que vaya recto. And when you organize an introduction to a message, it should be about 10% of your time. Y cuando tú organizas la introducción a un mensaje, más o menos debe tomar el 10% del tiempo que vas a tardarte en dar el mensaje. After you get the people's attention and tell them what the message is about, Después de que tú has captado la atención de las personas y les has dicho de qué se trata tu mensaje, maybe get them interested in the message through an interesting story or illustration, ya lograste que se interesaran en tu mensaje contando una historia, contando un testimonio, then quickly move into the cuerpo principal and start to build the message towards its goal. rápidamente comienza con el cuerpo principal o con la vara de la flecha para empezar ya a exponer el mensaje. And that should be about 80% of the time of your message. Y esto debería tomar más o menos el 80% del tiempo de tu mensaje. This is where you are explaining everything from the Word of God that they need to know. Aquí es cuando tú vas a explicar todo lo que está en la palabra de Dios que ellos necesitan saber. But then to fix these ideas like a sharp point into their heart and mind, then you need a conclusion. Ahora, para asegurar estas ideas en el corazón y la mente de los que te escuchan, necesitas la conclusión. That again should be relatively small part of the message, maybe 10%. Y nuevamente, más o menos un 10% del tiempo debe ser también pequeña. Some people speak very long conclusions, Hay personas que tienen unas conclusiones muy largas and they overly repeat the principal part of the message without introducing new ideas and strength. y repiten muchas veces el propósito principal del mensaje sin explicar y desarrollar las otras ideas que van a conformar el mensaje. A message with too much conclusion becomes over heavy and boring. Un mensaje con una conclusión demasiado larga se vuelve aburrido. A message without an introduction leaves the people wandering in trying to figure out what the preacher is trying to tell them. Pero un mensaje sin una introducción deja a las personas preguntándose y un poco confundidas, bueno, ¿qué es lo que me está tratando de explicar? Spend enough time to get the message started, but do not spend too long. Tómate el tiempo necesario para dar la introducción y explicar de qué vas a hablar, pero no te tardes demasiado en esto. Because the important content of your message is in the cuerpo principal. Porque el contenido principal de tu mensaje va a estar en el cuerpo principal. So if you're going to have a message that is 50 minutes long, Así que si vas a predicar durante 15 minutos, if it's 50 minutes, then in the introduction you will want to have 5 minutes. perdón, If the Perdón. entire message is 50 minutes, then the introduction, 10% should be about 5 minutes. si vas a predicar un mensaje de 50 minutos, entonces tu introducción debería tardar 5 minutos. And you should have about 40 minutes in the cuerpo principal, 40 minutos desarrollando el cuerpo and then about 5 minutes at the end in the conclusion. y unos 5 minutos al final para concluir. But if you are only sharing a 15-minute message, Pero si tu mensaje es solo de 15 minutos, then a 15-minute message needs a very short introduction. entonces un mensaje de 15 minutos necesita una introducción muy cortita. Only a minute and a half.
minuto y medio nada más. And then you will have 12 minutes of the cuerpo principal. Luego van a ser 12 minutos del cuerpo And then again, only a short 1.5 minutes of the conclusion. y luego un pequeño tiempecito de minuto y medio para concluir. So this is to help give you a balance between introducing a message, Y esto es para ayudarlos a que tengan el equilibrio apropiado then preaching the main content of your message, para dar la introducción, luego presentar el contenido principal but then concluding it with a very simple and sharp explanation. y luego concluirlo con una explicación simple y aguda. And so evaluate in your preaching. Así que hay que evaluar tu predicación. Do you spend too long at the end repeating a conclusion again and again? ¿Pasas mucho tiempo en la conclusión repitiéndola una y otra vez? Or do you jump into the message without giving a proper introduction to get the people fully interested and focused? ¿O entras directamente al cuerpo principal sin haber presentado una introducción breve para que las personas sepan de qué vas a hablar y que se interesen en el tema? Analyze your messages and see if you are organizing them fully effectively. O analiza tus mensajes y ve si están siendo eficaces en su presentación. Okay? ¿Sí? Amen? Amén. Okay, now we want to go on to section number 5 about, or section 2 about the first part of a sermon outline, which is the introduction. Ahora vamos a ir a la sección 2 de la página 5, donde habla de la primera parte del bosquejo de un sermón, o sea, la introducción. Now, this is the first part of the message that you will speak, Es la primera parte del mensaje que tú vas a hablar, but it is not necessarily the first part of the message that you will pray and receive from the Lord. pero no necesariamente es la primera parte del mensaje que vas a recibir cuando ores y el Señor te diga de qué hablar. When you are praying, maybe God will put in your heart a theme of joy. Cuando estás orando, puede ser que el Señor ponga en tu corazón hablar del tema del gozo. And you'll start to organize some important Bible concepts and stories about the power of joy. Y entonces vas a empezar a organizar y a buscar en la Biblia conceptos importantes acerca del gozo. The first part of the message you're growing in your thoughts and in your prayers is the cuerpo principal. Entonces, lo primero que tú vas a empezar a desarrollar en tu mente y en tus notas va a ser el cuerpo principal. And it is good to write down your ideas and thoughts as you start to gain them in prayer and studying the Y Word. es importante que comiences en ese momento cuando estés recibiendo estas ideas o versículos, que comiences a apuntarlo todo. But when you're ready to start to write down the outline of your message in a final, full form, Pero cuando ya estás listo para comenzar a hacer tu bosquejo final y vas a empezar a poner allí las ideas, the first part you will have in your notes is the introduction, la primera parte de tus notas va a ser la introducción, because that is the first part of the message you will speak. porque esa es la primera parte del mensaje que tú vas a comenzar a hablar. So remember, the introduction might not be the first part that you receive in prayer. You'll receive the principal ideas. Así que tienes que recordar que la introducción no necesariamente va a ser lo primero que tú vas a recibir en oración. Lo primero que vas a recibir es el cuerpo principal. But when you're ready to organize your thoughts into a sermon outline that you're going to look at as you're preaching, Pero cuando tú ya vas a organizar todo lo que tienes en este bosquejo final para preparar tu prédica, then the first part of your notes will be the introduction. la primera parte de esas notas va a ser la introducción. Number A, its purpose is to create interest and gather the people's attention. Inciso A, el propósito, o sea, crear interés y atraer la atención de las personas. People come into the church or wherever you are speaking with many distracting thoughts and concerns. Las personas entran a la iglesia o a cualquier lugar donde tú vas a estar predicando con toda clase de ideas y pensamientos en su cabeza. One person is worried about the test they're going to have soon in school.
Una persona está preocupada porque va a tener un examen en el colegio pronto. Another person is thinking all about a bill they have to pay. Otro está pensando en esa factura que tiene que pagar. People will come into the gathering with all kinds of different thoughts filling their minds. Las personas van a llegar con todo tipo de pensamiento en sus mentes. And the first thing you have to do is gather their attention and get them interested in what you're going to speak. Y lo primero que tú tienes que hacer es atraer la atención de ellos para que se interesen en lo que tú vas a decir. Because there are a lot of people that will sit in a Bible study or a church service, Porque muchas personas se van a sentar en un estudio bíblico o en una iglesia and their body is present, but their thoughts and their hearts might be far, far away. y su cuerpo está ahí presente, pero sus pensamientos, su mente anda muy, muy lejos. You might even see it by the sleeping saints out there. Uno incluso puede ver cómo los santos empiezan a dormir por ahí atrás. Or the person that is not using their cell phone to check the Bible verses you're speaking about, they're using their cell phone to text their friend. O el que tiene el celular, pero no está precisamente viendo la escritura, la Biblia, sino que está texteando con su amigo. No, you have to gather everyone's attention in the introduction and get everyone headed towards understanding God's message. En ese momento tú tienes que atraer la atención de las personas que te están escuchando para que entonces se interesen y puedan recibir el cuerpo principal de tu mensaje. Stores are very careful to put their best products with the best prices in the front window of the store. Las tiendas hacen esto con mucha inteligencia. Los mejores productos con los mejores precios los ponen justo en la entrada de la tienda. They know they have to quickly get the attention of the people, or the people might just walk by their store and ignore their product. Ellos saben que tienen que atraer la atención de las personas porque si no la persona va a pasar de largo y no va a entrar a la tienda. Well, we need to be careful to display that our message is attractive and important for the person. Por lo tanto, nosotros también debemos ser cuidadosos y hacerles ver que nuestro mensaje es importante y entonces ellos van a querer escucharlo. So that they'll be ready to forget about their texting for the time of your message and focus in on what you are speaking. Así están ya preparados para olvidarse de estar texteando con su amigo y se preparen para escuchar lo que tú les tienes que decir. So the purpose of an introduction is to create interest and gather the people's attention, Así que el propósito de la introducción es crear interés y atraer la atención de las personas and also make it clear and simple what the message will be about. y también va a ser simple y clara, va a ser simple y claro de qué se va a tratar el mensaje. You get on a bus Te subes al bus and the conductor of the bus will say, Antigua, Antigua! uno se sube al bus y el brocha del bus va a decir Antigua, Antigua. And everybody that wants to go to Antigua will be quick to get on the bus. Y entonces todos los que quieren ir a la Antigua rápido se suben al bus. So make sure you get everyone on your bus or attending your message to Así the que introduction. asegúrate de que todos se suban al bus o al mensaje que tú quieres dar. Capta la atención de ellos. And number B, the ingredients or things that you can put in an introduction are, Inciso B, los ingredientes. ¿Qué es lo que tú puedes poner en el mensaje? first, you may give them a greeting. Primero, puedes hacer un saludo. If the people you're speaking to all know you well, you might not need a greeting. Ahora, si los que te escuchan ya te conocen bien, puede ser que no necesites un saludo. But if there are people that do not know you, or if you are speaking as a guest in a certain place, Pero si las personas no te conocen o eres invitado en algún lugar, you need to greet them and make them feel comfortable with you. necesitas saludarlos para que se sientan cómodos contigo. But number 2, you should always give a title to your message in the introduction. Número 2, siempre debes dar el título de tu mensaje en la introducción. The title is to simply state the content or purpose of your message. El título es establecer simplemente el contenido o el propósito de tu mensaje. That is to be the feathers that guide the arrow
into the correct direction. Son las plumas que van a guiar la flecha en dirección correcta. And so you might say, in our Bible study, we are going to now look at the topic of the baptism of the Holy Spirit. Entonces puedes decir, bueno, en este estudio bíblico vamos a ver esta noche el bautismo en el Espíritu Santo. Or you might say, our message tonight is on the topic, how to be born again. O puedes decir, el mensaje de hoy va a ser cómo nacer de nuevo. Or it might be 3 reasons why Jesus died on the cross. O puede ser 3 razones por las cuales Jesús murió en la cruz. But your title should very clearly let the people know where they're going. Tu título debe mostrarle claramente a las personas hacia dónde vas. Antigua, Antigua, Antigua. Así. Okay, you must be born again. You must be born again. You must be born again. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. And get everyone on the bus so you can take off in your message. Así todos se suben al bus y tú los llevas en tu mensaje. Now, you can use simple titles that will be very clear to everyone. Puedes usar títulos simples que sean claros para todos. A title that you can repeat over and over again in your message to reinforce the central direction of the message. Un título que puedas repetir una y otra vez durante todo tu mensaje para reforzar cuál es la intención. But you might also want to have an interesting title Pero también podrías tener un título interesante that will keep them interested in your topic. que los mantenga con interés en el tema. Tonight we're going to study in our Bible study. Esta noche en nuestro estudio bíblico vamos a estudiar Why has God allowed the devil to still be around? To still be around, to still test the saints. ¿Por qué Dios permite que el diablo siga allí tentando a las personas? And as you're going on through the message, you can continually repeat it. Y conforme tú avanzas en tu mensaje, puedes continuar repitiendo el título. Why has God allowed the devil to still attack the saints? ¿Por qué Dios permite que el diablo siga hoy atacando a los santos? And you will always bring the message back on track. Y eso va a hacer que tu mensaje se mantenga en dirección correcta. You will be able to build an understanding in their heart of that message through your cuerpo principal. Vas a poder edificar entendimiento en sus mentes y sus corazones por medio del cuerpo principal. If you repeat your title again and again at appropriate times. Si tú repites tu título una y otra vez en los momentos adecuados. But avoid exaggerated titles. Pero evita esos títulos exagerados. Once I heard a preacher say, the UFOs are coming, the unidentified flying objects. Una vez un predicador usó como título, vienen los ovnis. And it was there on the title in front of the church. The UFOs are coming. Y estaba allí, afuera de la iglesia, en una manta, vienen los ovnis. And people might say, what, is he going to talk about Martians and spaceships in Y church? entonces la gente decía, ay, pero ¿y qué va a predicar? ¿Va a predicar de los marcianos? ¿Va a predicar de los alienígenas en la iglesia? But they get to church and the unidentified flying objects are Christ and the saints returning at the second coming. Pero cuando llegan a la iglesia se dan cuenta que los ovnis se refieren a Cristo y los santos que van a venir por la iglesia. Well, maybe that is an exaggerated title that does not exactly honestly tell them what the message is about. Quizás ese es un título un poco exagerado porque no está siendo honesto en cuanto a de qué se está refiriendo realmente. But if the title is interesting, then it can get the people's attention and it could be profitable. Pero si el título es interesante, puede captar la atención de las personas para que sea de provecho el mensaje. So number 1, perhaps have a saludo in your introduction. Bueno, entonces número 1 está el saludo antes del mensaje. Number 2, always clearly state a title for your message. Número 2, siempre debes decir claramente cuál es el título de tu mensaje. And number 3, always give a text verse. Y número 3, siempre tienes que dar un versículo central. Or maybe it will be 2 or 3 verses together that say a united message. Otra vez 2 o 3 versículos que van a ser el centro de tu mensaje.
When you start the message, always have a foundational verse that you can refer to about that topic. Al inicio de tu mensaje debes dar estos versículos que van a ser el fundamento del tema que vas a hablar. Because when we preach, we do not stand before the people to give them our own human ideas. Porque cuando predicamos no estamos delante de la gente para darles nuestras propias ideas. We are there to explain to them the Word of God. Estamos allí para explicarles la palabra de Dios. And if you found your message on a scripture, then the authority of the Word of God will explain your message. Si tú fundamentas tu mensaje en la Escritura, entonces la autoridad de Dios se va a ver en tu mensaje. And it can be clear and powerful. Y puede ser un mensaje claro y poderoso. So you will want to read, you might have your message, the title, Receiving God's Love. Puede ser que el título de tu mensaje sea Recibir el amor de Dios. But then you will read to them John 3:16. Y entonces les vas a leer Juan 3:16. And then in your message, you will explain how God's love is given us through Christ to bring salvation. Y luego durante el mensaje tú les vas a explicar cómo el amor de Dios nos fue dado por medio de Jesucristo. For the purpose that we will receive God's love and be saved. Para que nosotros pudiéramos recibir el amor de Dios y ser salvos. Now, number 4 in your introduction, Ahora el número 4 en la introducción. present something interesting at the beginning to gain the people's attention. Al principio presenta algo interesante para ganar la atención. Remember, a store will always try to get the attention of a person going by. Recuerda que la tienda siempre va a poner algo interesante cerca de la puerta para jalar la atención. Maybe they'll have a big sign in the front of the store, sale 70% off. Tal vez ponen un cartel grande en la entrada, ofertas, 70% de descuento. And that is a powerful magnet that tries to pull the ladies into the store. Ese es un imán poderoso que atrae a todas las damas a la tienda. Hey, 70% off. Let's go look. 70% de descuento, vamos a ver qué hay. It's something interesting and attractive and motivational. Algo interesante, atractivo, motivacional. And so present something interesting to get the people on board. Presenta algo interesante para que la gente se suba. Antipolo, Antigua, you must be born again, you must be born again. Antigua, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Get them interested and focused on your message. Atrae la atención de ellos, que se interesen, enfócalos en tu mensaje. So you might tell a short story. Puedes contar una historia corta. I knew a pastor that right before he would begin to preach every Sunday morning, Yo conocí a un pastor que justo antes de predicar el domingo en la mañana, this church would have a worship service with all the family, including the children, in the worship. todas las familias, papás, niños estaban durante la alabanza. But after the worship service, the children would then be separated out to go to Sunday school. Pero después de la alabanza y la adoración, los niños salían del templo para ir a escuela dominical. But before the children would go, the pastor would call them all to the front of the church. Pero antes de que los niños salieran, el pastor los llamaba a todos para que pasaran al frente de la iglesia. And he would sit there with the children all around him, Y se sentaba con los niños a su alrededor. while all the adults are still in their seats. Bueno, los adultos permanecían en sus sillas. And he would start to tell the children a simple story. Y comenzaba a contarles a los niños una historia sencilla. But even adults like a good story, right? Pero aún a los adultos nos gusta una buena historia, ¿verdad que sí? And so after he would tell the short story and it would have a simple message for the children, Así que después de contar esta historia pequeña y simple, un simple mensaje para los niños, then he would send them away to Sunday school. entonces los mandaba a escuela dominical And then he would stand up and begin to preach. y se ponía de pie y comenzaba a predicar. But the story he told to the children would be part of his introduction to his message. Pero la historia que él le contaba a los niños era parte de la introducción de su mensaje. If he was going to preach about perseverance, he would tell them the story of the race between the turtle and the rabbit. Si él les iba a hablar acerca de la perseverancia, entonces a los niños les contaba la historia, la fábula de la tortuga y la liebre.
It would have a good moral for the children. It would have a good moral instruction for the A children. los niños les daba una buena historia con moral que los instruía. But after we find out that the turtle won the race through perseverance, Pero después de descubrir que la que ganó la carrera fue la tortuga porque fue perseverante, then once he says, and the title of my message to all of the adults today will be Perseverance in the Race. cuando él se ponía de pie entonces y les decía, bueno, el título de la prédica de hoy es la perseverancia en nuestra carrera espiritual. And then he would use a text verse in Hebrews 12, let us run the race with perseverance. Usaba el texto en Hebreos 12 donde dice, corramos nuestra carrera con perseverancia. And he would combine an interesting children's story with the beginning of his message. Y combinaba esto con la historia de los niños al principio de su mensaje. And it was very effective. Y esto era muy efectivo. Now, you don't have to do that every time you preach. Obvio, no tienes que hacer esto cada vez que predicas. But if people are getting bored with you're always doing the same thing week after week, Pero si la gente comienza a aburrirse porque semana tras semana tú haces siempre lo mismo, then why don't you change your boring presentation and include all of the children in at the beginning of a message? entonces ya deja de dar siempre la misma presentación aburrida y junta a todos los niños de la iglesia. And all of the people will wake up. Y entonces toda la gente se va a despertar y va a decir, What's the preacher doing today? ¿qué está haciendo el predicador hoy? ¿Qué es esto? Why did he call all the children up to the front? ¿Por qué hizo que los niños pasaran todos al frente? Oh, he's telling a story. Ah, no, es que va a contar una historia. Oh, I know that story. That's a good story. Ah, esa historia ya la conocía yo. Bonita la historia. Sí, sí, sí. And you have changed the way that you speak that message to give them a different flavor, Y a entonces different presentation. va a cambiar la forma en que va a transmitir su mensaje, porque la presentación es diferente. You're not just giving them the same meal in the same boring way. No está dándole lo mismo de siempre en la forma aburrida de siempre. No, you might have the same basic message, but one time you might add black beans. Puede ser el mismo mensaje central de siempre, pero en una ocasión va a ser con frijoles negros. Another message, you may have the same basic message, but you will add a carrot that is carved artistically Y on the plate. la siguiente vez va a ser el mismo mensaje central, pero lo vas a adornar con zanahorias rayadas. Another time, you are still presenting the same type of message, but you're having a design of cream placed upon the plate to make it interesting. Y en otra ocasión vas a presentar el mismo tipo de mensaje, pero esta vez lo vas a adornar con crema batida. A skilled cook will have many different ways they will design the food they are presenting. Un cocinero con mucha habilidad va a presentar sus comidas en formas diferentes para llamar la atención. And if you want to continually keep the attention of your people, Y si tú quieres mantener la atención de los tuyos continuamente, then in your introduction, vary what you are doing in interesting ways that will get their attention. tienes que presentar la introducción en maneras variadas y diferentes para lograr captar la atención de las personas. And so, maybe give a short story, Tal vez una historia corta gather the children, o reúne a los niños, maybe have a short video clip about something. te presenta un video corto acerca del tema. Does everybody enjoy seeing a relevant video clip in a message? ¿Les gusta a todos aquí ver un video relevante para ilustrar una historia? Then you're not just listening to the preacher talk and talk and talk and talk and talk and talk and Porque entonces ya no está uno simplemente escuchando al predicador que está hablando. a video. Oh, interesting. Yes. Ah, un video. Entonces Muy ya bien. deja de roncar. Oh, Sí, un video. good. Qué interesante. So, vary your introduction. Entonces la introducción debe ser variada, distinta cada vez. Maybe you will refer to something that happened earlier in the service.
Tal vez puedes hacer referencia a algo que sucedió al principio del servicio. This morning we are going to study in Genesis chapter 1 about how God creates man in his image. Esta mañana vamos a hablar de Génesis 1, de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. It began when God said, "Let there be light." Y esto comenzó cuando Dios dijo que sea la luz. And we had our sister testify after the worship service about how God wants to send his light. Y entonces puedes testificar después del servicio de cómo el Señor, después de la alabanza, cómo el Señor envió su luz. If something in the worship service or a testimony or a scripture read before you come to teach, if anything confirms your message, refer to it. Y si algo durante la alabanza, algún testimonio, alguna palabra de profecía confirma tu mensaje, entonces tráelo a colación. That testimony or song or prophecy is an illustration that confirms that God has a message for the people that day. Porque entonces ese mensaje, este testimonio, esa profecía puede ser algo que tú usas que va a confirmar lo que Dios tiene para las personas. Number C, refer to the day if it is a holiday. Y en el inciso C del 4 está también, refiérase al día, si es un día de fiesta. And if you talk about how it's Mother's Day on Friday. Y si entonces vas a comentar que el viernes es el Día de la Madre. Oh, all of the mothers, their antennas will go up. They will start listening very intently. Porque si mencionas esa, las antenitas de todas las mamás se van a levantar y van a poner atención. Oh, Mother's Day? I like Mother's Day. Día de la Madre, me gusta el Día de la Madre. I am a mother. Porque soy mamá. And I'm so glad when people appreciate mothers. Y yo me pongo feliz cuando las personas aprecian a las mamás. So refer to the day if there's anything special. Así que menciona el día si es un día especial. If there's a holiday coming or a special celebration or a wedding. Un día de fiesta, una celebración especial, una boda. That is something that can interest the people in the introduction. Eso es algo que puede llamar la atención de las personas en tu introducción. Or something else that can be interesting in the introduction is show the people why the message is important for them. Otra cosa que puede llamar la atención de las personas es mostrarles, decirles por qué el mensaje es importante para ellos. If you give a testimony of how someone was healed when they were studying the scriptures you're going to study in your message. Si les cuentas el testimonio de alguien que fue sanado cuando estaba estudiando la escritura, entonces eso puede atraer la atención a tu mensaje. Anyone listening to you that is sick says, "Oh, this message might bring healing. Oh, I want to hear this." Porque si hay alguien enfermo que está oyendo tu mensaje, entonces va a decir, ok, entonces si sanó a esa persona, puede ser que yo sea sano mientras yo escucho este mensaje con la palabra de Dios. They will be very focused on your message and turning their hearts towards God that message will work for them. Van a enfocarse en tu mensaje porque entonces de esa manera van a atraer la atención de Dios también a su vida. You might use an action or an object to help illustrate what your message is going to be about. También puedes usar una acción o un objeto que ilustre el tema del que tú vas a hablar. There was a very effective lady preacher in California. En California había una señora que era muy efectiva con su predicación. That built a congregation of over 4,000 people. Tenía una congregación de más de 40,000 personas. But she was very creative in her introductions and illustrating her message. Ella era muy creativa con sus ilustraciones y con las introducciones a sus mensajes. And one morning she had a message prepared. She was going to preach about the law of God. En una mañana ella iba a predicar acerca de la ley de Dios. Now, the law of God, for some people, is a boring Old Testament topic. Ahora, la ley de Dios para algunas personas es un tema aburrido del Antiguo Testamento, But it's an important topic. pero es un mensaje importante, es un tema importante. In the New Testament, we read that the law was given to lead us to Christ. Porque en el Nuevo Testamento leemos que la ley fue para llevarnos a Cristo. So it's an important message to preach, but how can you keep the people's attention? Es un mensaje importante, pero ¿cómo hacemos para mantener la atención de las personas en esto? Well, in the worship service, the pastora was not up at the platform.
Bueno, cuando empezó el servicio durante la alabanza, la pastora no estaba arriba en la plataforma. Through the introduction and everything, the pastor was not there. Todo el tiempo, la introducción y todo lo del principio, la pastora no estuvo aquí adelante. And then the MC said, and now our pastora will come and will preach to us the word of God. Y entonces alguien dijo en un momento, bueno, ahora la pastora va a predicarnos acerca de la palabra de Dios. And at that moment, through the wide doors in the back of the church, Y en ese momento, en los corredores atrás de la iglesia, the doors burst open. las puertas se abrieron abruptamente. Vroom, vroom, vroom! A big motorbike came in. Y entonces oyen el rugir de una motocicleta. Vroom, vroom, vroom! And the pastora was dressed up as a policeman. Vroom, vroom, vroom. La pastora se había vestido de policía y entró en una moto. She got off of her bike, dressed as a policeman, Se bajó de la moto vestida de policía and she preached her message about the law of God. y predicó su mensaje acerca de la ley de Dios. And everyone listened. Y todos escucharon. That was a quite unusual introduction to her message. Esa fue una introducción inusual para su mensaje. But she built her congregation to more than 4,000 people. Pero su congregación era de más de 4,000 personas. Would you like a church of 4,000 people? ¿Te gustaría tener una iglesia de 4,000 personas? A restaurant that develops a great menu can become very big. Un restaurante que tiene un menú muy variado se puede convertir en un gran restaurante. If you develop your preaching well, you may gather large audiences. Y si tú preparas bien tu predicación, puedes tener mucha gente que te escuche. Number 5 in our notes. Número 5. When you are giving an introduction, starting your message, never apologize. Cuando tú estés comenzando tu mensaje con la introducción, nunca te disculpes. There are some times that you have been appointed to speak, to preach, A veces te piden que hables, que prediques, but your week was very difficult and your time of preparation was very short. pero tuviste una semana muy difícil y no tuviste tiempo para prepararte. You didn't have the time to prepare a message as good as you had wanted. No tuviste el tiempo de preparar un mensaje tan bien como lo hubieras querido hacer. Don't walk up to the pulpit apologetic. Entonces no subas al púlpito disculpándote. You know, our baby was crying all night for the last 3 nights. Saben, nuestro bebé lloró toda la noche, las últimas 3 noches. And I had to visit these people in their home, and there was so much counseling. Y tuve que visitar a un montón de gente, ir a aconsejar a muchos. And I just survived a test that I had at my job or school. Y a duras penas sobreviví un examen que me hicieron en mi trabajo. And I really didn't have time to prepare a very good message. Y no tuve tiempo de preparar un buen mensaje, hermanos. Well, if you start out your message like that, Y si comienzas tu mensaje así, and you are warning the people that you will only give them a poor message, y ya le estás advirtiendo a las personas que les vas a dar un mensaje pobre, you are lowering the faith level of the people who are listening to you. estás bajando el nivel de fe de los que te escuchen. You are telling them, oh, you will not receive much from my message. Les estás diciendo de antemano, no van a recibir mucho de mi mensaje. No, don't apologize. No te disculpes. If you tried your best to organize your message and you had short time, Si tú trataste de organizar tu mensaje lo mejor posible, aunque tuviste muy poco tiempo, God knows the difficulty you had. Dios sabe las dificultades que pasaste. If you did your best, Si tú hiciste lo mejor que pudiste, then God will do His best to bless your message. el Señor va a hacer lo mejor que Él pueda hacer para bendecir tu mensaje. And even if you didn't have what you felt was adequate preparation, God can still move above and beyond your preparation. Y aún aunque tú creas que no tuviste el tiempo suficiente para prepararte bien, Dios se va a mover mucho más allá de lo que tú te imaginas. So never apologize when you come to start your message. Así que nunca te disculpes antes de comenzar a dar tu mensaje. Well, church, I've had a very discouraging week.
Ay, iglesia, esta semana fue decepcionante. There were 2 people in the church that backslid. 2 de la iglesia se alejaron, se apartaron, se descarriaron. Oh, and I just got a traffic ticket when I was speeding too much. Ay, y por ir hablando mucho, entonces me dieron una remisión. Oh, I've had a very discouraging week. Fue una semana fatal. But now we're in church, so let's just praise the Lord. Pero no se preocupen, iglesia, alabemos al Señor. No, don't bring your discouragement to the house of God. No, no traigas tu desánimo a los hijos de Dios. Don't apologize for the message or the messenger. No te disculpes ni por el mensaje ni por el mensajero. You just try to do your best, and God will do His best to bless it. Tú tienes que tratar de hacer lo mejor y Dios va a hacer también lo mejor por ti. People come to want to hear the Word of God that can help them in their need. Porque la gente viene a escuchar la palabra de Dios que los puede ayudar en sus necesidades. You do your best to bring them the words of life. Tú tienes que hacer lo mejor para entregarles esas palabras de vida. And if your preparation seemed inadequate, just give that to God. Y si crees que tu preparación fue inadecuada, entrégale eso al Señor. But don't dump it as a burden, as apology to the church. Pero no cargues a la iglesia con tus disculpas. Don't tell them, oh, I haven't spoken very many times. No les digas, ay no, yo no he predicado muchas veces. Es la I'm primera really vez. nervous. Y estoy muy nerviosa. Then all of the people are going to be watching how nervous you are and are not going to be fully listening to your message. Porque entonces todos van a estar enfocados en tus nervios y no van a escuchar bien tu mensaje. Never apologize. Nunca te disculpes. If God has given you the privilege of preaching His word, Si Dios te ha dado el privilegio de predicar su palabra, just do your best with no apologies. esfuérzate, pero no te disculpes. Amen? Amén. Amen. Amen. And number 6, keep the introduction short. Número 6, mantén la introducción corta. Gain the attention of the people. Atrae la atención de la gente. Give them a title and a Bible verse that will point them in the correct direction of your message. Diles el título, dales el versículo que los van a enfocar en la dirección que tú quieres que vayan en el mensaje. And quickly move on from the introduction into the cuerpo principal of your Y message, avanza rápidamente de la introducción al cuerpo principal del mensaje, so that you will start to build the truths of the message into their hearts and minds. para que empieces a edificar las verdades de este mensaje en sus mentes y en sus corazones. So an introduction is very important, Así que la introducción es muy importante, but it should be short and interesting. pero debe ser corta e interesante. Get all of the people on board. Sube a todos. Antigua, Antigua! Get them all on board and then get the bus moving. Que se suban todos al bus, pero arranca el bus y que se mueva. Amen? Amén.